El olor del viejo cigarro se mezclaba con el moho en el aire invernal de Berlín. No era el olor de la victoria, ni siquiera el aroma sobrio de un cuartel general eficiente. Era el hedor de la conspiración y del miedo, suspendido sobre las mesas de caoba del Wendler Block, el corazón palpitante pero ahora enfermo del poder militar alemán. Estamos a finales de 1943. La nieve afuera no estaba limpia. Estaba manchada por el hollín de las chimeneas y cada vez más por el polvo fino de la decepción. Leningrado resistía. Stalingrado era una herida abierta y las botas de invierno del Ejército Rojo marchaban donde las tropas del Reich deberían estar. La promesa de una guerra relámpago, de una Europa de 1000 años bajo una bandera, estaba muriendo a cada metro de trinchera embarrada en el este. En este crepúsculo de la confianza, un grupo de hombres, vestidos con la más fina lana gris verdosa, pero con el alma vestida en harapos, comenzó a reunirse. No eran idealistas radicales, no eran izquierdistas ni descontentos marginales, eran la columna vertebral de una de las máquinas militares más temidas que el mundo haya conocido. Generales de campo, jefes de Estado Mayor e intelectuales militares que hacía 3 años habían planificado la caída de naciones en semanas. Ahora se reunían para planear la caída de un hombre. El general Ludwig Beck, el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, era la brújula moral de esta cábala, un fantasma respetado que rondaba las mesas de mapas. No hablaba de política partidaria, sino de la ley de la guerra, del código de honor que se desintegraba en manos de un solo individuo al que veía como un aficionado sangriento. La puerta chirrió suavemente. Dentro, la tensión era palpable, densa como la niebla en el canal. Las miradas se encontraban en silencio. Sabían que si la Gestapo se enteraba de esta reunión, la muerte no sería el final, sino el comienzo de algo mucho peor. El riesgo no era la carrera, era el linaje. Cada día que pasaba, se veía obligados a firmar órdenes de ejecución que violaban todos sus códigos militares. El ejército, la institución que amaban por encima de todo, estaba siendo transformado en un brazo de exterminio. Y el punto de no retorno no era el campo de batalla, era la conciencia. El mariscal de campo Erwin von Witzleben, un hombre de hierro con un rostro cincelado en la decepción, presidía. Su voz era un susurro ronco, pero cada palabra era un martillo en la sala. Europa está siendo devorada. No por un enemigo externo, sino por una locura interna. Estamos cumpliendo órdenes que no son estratégicas ni honorables, sino criminales. El silencio que siguió no necesitaba confirmación. Todos ellos habían visto los informes, sabían sobre los Einsatzgruppen, sabían sobre el trato dado a los prisioneros y civiles. La guerra que habían planificado era dura, la guerra que estaban librando era obscena. La discusión no era sobre si actuar, sino cómo. El alto mando estaba preso en una paradoja shakespeariana. Cómo derrocar al Führer sin desmoralizar por completo el frente que aún resistía heroicamente contra la marea soviética. La lealtad del soldado raso al juramento era su mayor obstáculo. El plan de acción era complejo e involucraba el control de las comunicaciones en Berlín, la ocupación de los principales edificios gubernamentales y, de forma crucial, la neutralización de las SS. Pero el foco de aquella reunión, el punto de no retorno que los atormenta en sus tumbas, era la votación. El general Henning von Treschow, el arquitecto de la resistencia en el grupo de Ejército Centro, se puso en pie. Era el más apasionado, el más frío en su determinación. Sus ojos habían visto demasiado. No podemos seguir usando la excusa de la ignorancia. Si el ejército no actúa ahora, seremos barridos a las páginas de la historia no como defensores, sino como cómplices. El juramento de lealtad a un líder cesa cuando ese líder exige la desgracia de la nación. Sacó un papel del bolsillo, un borrador de un futuro manifiesto que proponía un gobierno provisional de militares y civiles conservadores destinado a negociar la paz con los aliados occidentales y así intentar salvar a Alemania de un desmembramiento total por parte de los soviéticos. No era heroísmo, sino desesperación estratégica. Witzleben, entonces, hizo la pregunta que flotaba como humo de pólvora.
¿Quién en esta sala está dispuesto a arriesgarlo todo, incluida a su familia, para poner fin a esta tiranía? La formalidad de una votación era crucial para ellos. Era un acto de responsabilidad, no un asesinato en la sombra. La respuesta se dio en una sucesión de gestos silenciosos, la cabeza inclinada, el puño sobre la mesa de caoba. El general Friedrich Olbricht, que controlaba la red de comunicaciones del ejército de reserva y sería el ejecutor del golpe, asintió lentamente. El coronel general Erich Hoepner, expulsado por Hitler pero fiel a su honor, asintió con firmeza. Uno por uno, los generales, los hombres que comandaban a cientos de miles de soldados y tanques, votaron. Fue un acto de traición sublime, un intento de salvar el concepto de honor en un infierno de deshonra. El recuento fue unánime. El alto mando, el corazón de la máquina de guerra, había votado por la muerte de su líder. El golpe ahora era una cuestión de cuándo, no de si. A partir de ese momento, el Wendler Block dejó de ser solo un cuartel general, se convirtió en un centro de conspiración. El general Olbricht comenzó a forjar la Operación Valquiria, el plan de movilización de emergencia del ejército territorial, originalmente creado para controlar disturbios civiles y revueltas de trabajadores extranjeros, pero ahora reescrito en secreto para detener a la CSS, al partido, y asumir el control del Estado. El ritmo de la guerra en el frente oriental era el cronómetro de esta bomba de tiempo. Cada derrota alemana incrementaba la urgencia y el riesgo de la intervención, pues un ejército desmoralizado difícilmente apoyaría un giro político. La estrategia de la conspiración era un espejo sombrío de la estrategia de guerra. Necesitaba coordinación impecable, silencio absoluto y por encima de todo tiempo. Pero el tiempo, lo sabían, era el último lujo que les quedaba. El Reich se estaba hundiendo, y estos generales estaban dispuestos a sacrificarse en el intento de izar los restos morales de su nación. La tensión entre el deber militar y el imperativo moral se convirtió en una enfermedad que recorría los pasillos del mando. Esos hombres, entrenados para la obediencia incuestionable, ahora se veían como los únicos guardianes de una ley superior. Ya no podían justificar las atrocidades en nombre de la disciplina. El golpe no era un acto de política, era un exorcismo. La dificultad, sin embargo, residía en la figura del propio Führer. Estaba blindado por una camarilla leal de fanáticos, se movía de forma impredecible y, por encima de todo, tenía un aura de invencibilidad demoníaca para la mayoría de sus seguidores. Para que el golpe tuviera éxito, el primer paso tenía que ser final y sin huellas, la muerte física del tirano. Eso exigía un sacrificio más profundo. No bastaba con el voto de los generales, era necesario un ejecutor. La tarea de colocar la bomba fue asignada al coronel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Stauffenberg no era un general canoso y desilusionado, sino un joven aristócrata, un oficial condecorado que había perdido un ojo, una mano y varios dedos en el desierto de África. Era la propia imagen de la lealtad herida. Su cuerpo era un mapa de la guerra y sentía una profunda aversión por sus consecuencias morales. Su papel era el más peligroso de todos, entrar en la Wolfschanze, guarida del lobo, el inexpugnable cuartel general del Führer en Prusia Oriental, y ejecutar la sentencia decidida en el Wendler Block. El verano de 1944. La fecha se acercaba, pero en cada intento de Stauffenberg, la reunión se cancelaba o el Führer se retiraba antes. El reloj no latía solo para los conspiradores, sino para millones de personas en Europa. La batalla de Normandía había comenzado. Las ciudades alemanas eran reducidas a cenizas por los bombarderos aliados. El avance soviético era implacable. La desesperación se convirtió en el principal estratega. Finalmente, el 20 de julio de 1944, apareció la oportunidad. Dentro de la sofocante sala de conferencias en la guarida del lobo, el aire era pesado y húmedo. Stauffenberg, disimulando cuanto podía la falta de su mano, colocó el maletín con los explosivos bajo la pesada mesa de roble. Se disculpó, salió para una llamada telefónica y esperó. La bomba explotó.
La fuerza fue brutal, pero el roble macizo de la mesa, movido por un capricho del destino o de la providencia, desvió la fuerza de la explosión hacia afuera. El grito de Stauffenberg a su ayudante, «El Führer está muerto», fue la contraseña para el despliegue de Valkyria. En Berlín, en el Wendler Block, el general Olbricht y el general Beck iniciaron la operación con una precisión militar impresionante. Mensajes codificados volaron hacia los mandos regionales. El Führer ha sido asesinado por una facción de oficiales desleales del ejército de reserva. El poder de mando ha sido asumido por un nuevo gobierno. Detengan a todos los oficiales de las SS, de la Gestapo y del partido. Durante unas horas preciosas, la conspiración pareció tener éxito. Unidades del ejército de reserva tomaron el control de Berlín. Oficiales de las SS fueron arrestados. El nuevo orden comenzó a establecerse. Pero entonces sonó el teléfono en el Wendler Block. Al otro lado de la línea, una voz que no debería existir. Era el propio Führer, con la voz quebrada pero inconfundible. Estaba herido, pero vivo. La noticia se propagó como un fuego incontrolable. La muerte, por la que los generales habían votado, era en realidad una herida de guerra. El colapso no fue una derrota, fue una implosión moral. La lealtad dogmática de algunos oficiales al juramento, incluso ante la prueba de la traición del alto mando, fue el veneno. Unidades que habían comenzado a detener a las SS ahora se volvieron y arrestaron a los conspiradores. El general Fromm, un oficial indeciso que debía ser la clave del golpe, los traicionó en un acto desesperado de autopreservación. El final fue rápido, brutal e implacable. En el patio del Wendler Block, bajo la luz de los faros de un camión, Stauffenberg, Olbricht y otros fueron puestos ante un pelotón de fusilamiento improvisado. Las últimas palabras de Stauffenberg resonaron en el patio: «Viva la Alemania sagrada». Un último grito de patriotismo antes de ser silenciado por un fuego de salvas. El general Beck, el faro moral, fue obligado a cometer suicidio, pero falló y fue misericordiosamente ejecutado de un disparo en la nuca. El voto unánime en el silencio de aquella sala se transformó en una ejecución pública en el patio, un mensaje helado para cualquiera que osara cuestionar el poder absoluto. En los días y semanas que siguieron, la venganza del Führer fue monstruosa. Miles fueron detenidos y torturados, incluidos los familiares de los conspiradores. El juicio simulado ante el Tribunal del Pueblo fue una farsa de horror, con generales respetados siendo humillados y ahorcados con cuerdas de piano. El golpe fracasó en matar al Führer, pero selló el destino moral del Tercer Reich. Demostró que incluso en los escalones más altos existía un segmento de oficiales dispuesto a sacrificarlo todo por el honor. Aquel voto en el Wendler Block, silenciado el 20 de julio, aún resuena no como el sonido del fracaso, sino como el último, desesperado y noble acto de resistencia dentro del corazón de la máquina de guerra. La historia recuerda el fallo de la bomba, pero la verdadera tragedia fue la aniquilación del honor militar que esos hombres intentaron en vano salvar. El invierno se profundizó, la guerra continuó, ya no por victoria, sino por aniquilación mutua. Aquel día de 1944 no cambió el curso de la guerra, pero mostró el abismo que se había abierto entre el juramento y la moralidad. Y cuando la nieve volvió a caer sobre el Wendler Block, cubriendo las manchas de sangre en el patio, el único sonido fue el pesado silencio de la historia, aguardando el precio final de una lealtad ciega. El último vestigio de honor fue enterrado aquella noche.